dice que los domingos estamos estudiando Efesios. ¿Y en dónde vamos? ¿Dónde vamos? Efesios. Terminamos el 2, ¿se acuerdan? ¿O no terminamos? ¿Qué dice la agenda? Aleluya. Ya terminamos. Ay Dios, ayúdanos. Pero precisamente por ese problemita que tenemos, vamos a pararnos en el 2:21 para hacer rápidamente un recordéis. ¿Les parece? 2:21 de Efesios, para que hagamos el recordéis y pasemos inmediatamente al capítulo 3. Para los que no vinieron a Boga Mar Adentro, esta mañana estudiamos un tema muy importante. Vimos 4 clases de perdidos, ¿se acuerdan? 4 clases de perdidos, 3 de ellos están aquí en la iglesia y 1 está afuera. Amén. Tal vez usted esté perdido aquí adentro. ¿Aló? Porque las iglesias nos salvan y las religiones nos salvan. El hecho de que tú vengas ahí, aplaudas, ofrendes, ores y leas la Biblia no te garantiza salvación. Hay que ir más allá. Entonces estábamos aterrados esta mañana de saber que hay 4 clases de perdidos. ¿Cuántos? 4 clases de perdidos y 3 están en la iglesia. Así es. ¿Aló? Así que eso es grave. Gloria a Dios. Y 2 de los perdidos que están en la iglesia, 2 están perdidos por falta de conocimiento. Por eso es que a mí me preocupa mucho que usted no sepa en qué quedó la última escuela dominical. Pero ese hermano se queda morado, está haciendo. Hermano, es que venimos aquí a aprender. Porque mi pueblo se perdió porque le faltó conocimiento. Ahora, que le falte a uno conocimiento porque no le enseñan, el culpable es el que está responsable de la enseñanza. Pero que le falte a uno conocimiento porque no es capaz de usar un método de memorización, la culpa es suya. Por eso yo insisto y yo me desvelo y me quemo las pestañas estudiando para traerle aquí mensajes. ¿Sabe por qué? Porque yo predico. Si usted no atesora y si usted no vive conforme a la palabra, yo puedo dormir tranquilo, porque yo estoy haciendo lo que tengo que hacer. Entonces por eso insisto en que atesoremos palabra y que aprendamos palabra, porque escuchen, 3 están perdidos en la iglesia y 2 de los que están perdidos aquí adentro están perdidos por falta de conocimiento. Así que ese balance es caótico para nosotros. ¿Será que predicamos o dejamos así mejor? Claro, vuelvo y hago la estadística. Hay 4 clases de perdidos en el mundo. 4. 3 están aquí adentro. Solo 1 está afuera. Y 3 de los que están perdidos aquí adentro, 3 de esos 3, 2 son por falta de conocimiento. No tiene lógica. ¿O sí? Amén. Tiene lógica. Pero ahí está en la palabra. Pero no tengo ni idea de eso, hermano, de qué está hablando. Eso le pasa por no venir a Boga Mar Adentro. Gloria a Dios. La escuela Boga Mar Adentro trata temas que no se tratan aquí. Por eso hay que madrugar el domingo, hermano. Por eso es que yo madrugo toda la semana. En el cielo le va a tocar madrugar eternamente y para siempre, porque en el cielo no hay noche. Aquí que deje de ser un dormilón y despierte, porque necesitamos que Dios nos alumbre el entendimiento. Entonces, verso 21 del capítulo 2, que ya lo predicamos, pero para poder entrar al 3, tenemos que hacer el enganche. Dice: en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Acuérdense que Pablo viene hablando aquí de la iglesia, edificado sobre el fundamento de apóstoles
y profetas. Ok, ese edificio al que Pablo hace referencia es la iglesia. Es el mismo orden, la misma analogía que Pablo hace con respecto al cuerpo. Amén. Pablo hace 3 analogías de la iglesia en Efesios. La primera de ellas es con respecto a un edificio. La segunda es con respecto al cuerpo. Y la tercera es con respecto al matrimonio. Amén. Grande es este misterio, mas yo lo digo con respecto de Cristo y la iglesia. Gloria a Dios. Entonces, el edificio, para llegar a ser edificio, para que se vea así como está ahí, necesita ir siendo construido primero sobre una base, sobre un fundamento, que era lo que citábamos hace un rato en Hechos capítulo 4, el verso 11. Amén. Este Jesús es la piedra rechazada por los constructores, la cual ha venido a ser la piedra del fundamento, o sea, la piedra base de la iglesia de Cristo. O sea, la iglesia, ¿cómo yo identifico la iglesia de Cristo? La que está construida sobre la roca, que es ¿quién? Cristo. Y construir sobre Cristo no es invocarlo a Él cada vez que yo lo invoco, porque el problema de mucha gente religiosa es que invocan el nombre de Jesús para que el demonio se vaya, invocan el nombre de Jesús para que se sane el dolor de cabeza, invocan el nombre de Jesús para que se sane la tuberculosis, invocan el nombre de Jesús para que se sane el cáncer, invocan el nombre de Jesús para prosperidad, invocan el nombre de Jesús cuando no hay mercado, invocan el nombre de Jesús cuando los van a atracar, invocan el nombre de Jesús cuando los va a morder el perro, invocan el nombre de Jesús para todo, pero cuando llega el momento de bautizarse, entonces el nombre de Jesús no les sirve. Error. Ahí era cuando había que invocar, para que entonces Él sea la piedra del fundamento. Por eso esta iglesia está construida en Jesús, porque somos bautizados en el nombre de Jesucristo, y a partir de ahí es que nos da entonces eso, la autoridad de entonces ahora sí hacerlo todo en el nombre de Jesús. ¿Me va entendiendo? Entonces nosotros estamos sobre la roca para que el edificio se mantenga, para que el edificio esté ordenado y bien construido y no se caiga. Tiene que estar edificado sobre la roca, en quien todo el edificio, dice Pablo, amén, bien coordinado, va creciendo. Hoy se añadieron 3 ladrillos más. ¿Aló? Porque cada cristiano, cada miembro que se bautiza en el nombre de Jesús es un ladrillo más que va haciendo crecer el edificio. Gloria a Dios. Entonces cada vez que alguien se bautiza, el edificio va creciendo, va creciendo, va creciendo, va creciendo, y entonces hasta que llega a ser un gran templo. Ya usted sabe que el templo no es este. Amén. El templo somos todos nosotros. Ese es el templo. Eso lo vamos a aprender ahorita en Hebreos, que le garantizo que ahí está para que se chupe los dedos también. Pero tiene que venir el domingo a las 8. Así, con la gaña y todo. Venga. Amén. No hay problema, así lo recibimos. Gloria a Dios, pero venga y estudie la palabra. Y a esa hora entra la palabra, que usted viene despejadito. Por la noche ya es más difícil porque usted viene hastiado, lo han pasado 50.000 veces en el Transmilenio, lo han chalequeado, le han hecho cosquilleo, el patrón lo regañó, pero usted viene sin ganas. Pero a las 5 de la mañana, a las 8 de la mañana, un domingo, usted viene listo para lo que sea. Diga gloria a Dios. Entonces, el edificio que es la iglesia, el templo que es la iglesia, está siendo construido a través de la piedra. ¿Cuál piedra? ¿Cuál roca? Cristo.
Cristo. Entonces Pablo describe a los creyentes como un edificio espiritual. Este edificio crece y crece por medio de más miembros que Dios va añadiendo a este edificio, el cual viene a ser un templo santo para la gloria del Señor. Amén. Por eso cuando la iglesia se reúne y alaba a Dios, Él se manifiesta. Amén. Él se manifiesta, y cuando la iglesia le alaba al Señor, entonces hay derramamiento del Espíritu Santo, hay lenguas, hay perdón de pecados, hay dones, hay ministerios, porque Dios se manifiesta en la reunión de los santos. Diga gloria a Dios. Todo este edificio está bien coordinado, porque tenemos un arquitecto, tenemos un ingeniero, tenemos un director, y ese se llama Jesucristo, por la actividad propia de cada miembro, el cual coopera para poder crecer en el Señor. En este edificio todos, diga conmigo, participan. Todos, tanto judíos como gentiles. Amén. De todo pueblo, de toda raza, de toda tribu y de toda nación. Dios, en cuanto a salvación, no hace acepción de personas. Aquí tiene entrada el rico, el pobre, el feo, el bonito, el alto, el bajito, el gordo, el flaquito. Todos tenemos acceso a la salvación. ¿Cuándo dice gloria a Dios? Aleluya. Entonces todos hacemos parte de ese edificio. Este edificio todavía no está terminado. Dios lo está puliendo. Léase el 5, desde el 5:22 en adelante de la carta a los Efesios. Dice que Dios está preparando, santificando, ordenando una iglesia, amén, y le está quitando las manchas y las arrugas para presentarse a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Por eso todavía estamos aquí. Y por eso venimos a culto, porque venir a culto es darle la oportunidad a Dios para que Él nos siga perfeccionando, nos siga puliendo a través de la palabra. La palabra de momento actúa como serrucho, de momento actúa como martillo, de momento actúa como liga, de momento actúa como prensa, de momento actúa de diferentes maneras, para así irnos quitando lo que apea nuestra vida cristiana, gloria a Dios, para que nos vayamos perfeccionando en Él hasta que lleguemos a ser un templo santo en el Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Ese es el ejercicio de Dios en la iglesia. Por eso venir al culto es indispensable de todo el que quiere salvarse. ¿Aló? Es indispensable, porque aquí es donde Dios trabaja conmigo. Amén. El Señor le dijo a Jeremías: ve a casa del alfarero y allí te haré oír mis palabras. Y fui a casa del alfarero, dice Jeremías, y vi que el alfarero trabajaba sobre la rueda y la pieza que estaba haciendo se le echó a perder. Y el alfarero se puso a llorar. No, dijo que la recogió y hizo otra según le plació, porque Él es el dueño, Él es el que hace, Él es el que todo lo sabe. Entonces Él nos puede desbaratar cuantas veces quiera. ¿Cuántos dicen amén a eso? Hermano, mire, y es mejor la oración inteligente y sabia de un cristiano cuando siente que tiene dificultades, que tiene vergüenzas en su vida. La oración correcta es no que Dios se lo quite, no diga: Señor, quítame eso horrible. No, dile: Señor, destortíllame y hágame de nuevo. Digan gloria a Dios. O sea, déjame caer y con los pedazos vuelva y hágame de nuevo, porque yo realmente quiero es parecerme a usted. Digan gloria a Dios. Entonces el Señor, cada vez que venimos delante de su presencia, eso es lo que hace. Él trabaja sobre nosotros, y por eso usted se dará cuenta que a veces la palabra lo hace llorar de gozo, ¿sí o no? Pero a veces la palabra lo coge a usted y le pega duro, y usted dice: el pastor estaba bravo. No,
Vaya uno a predicar bravo. Es ilógico. No se puede. Lo que pasa es que la palabra lo atropelló a usted de frente y usted dice, el pastor está bravo. ¿Quién sabe quién le chismoseó que me dio con la novia y conversa? No, nadie. Es que Dios todo lo sabe. Amén. Dios todo lo sabe. Entonces Dios te coge de frente y te corrige, y entonces usted no tiene que ponerse bravo, sino decir, Señor, ahora me doy cuenta que me amas y que me quieres hacer un edificio santo. Diga gloria a Dios. La iglesia del Señor es el templo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Eso lo dice el mismo apóstol en el capítulo 3 de 1 Corintios. En 2 Corintios capítulo 6 verso 16 dice que somos el templo del Espíritu Santo. Nosotros los cristianos somos el templo donde mora Dios por medio del Espíritu Santo que está en nuestros corazones. Pablo dice que Él derramó de su Espíritu Santo en nuestros corazones. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Eso es lo que nos hace iguales a todos y miembros de la familia de Dios. Y eso es lo que nos hace colaboradores de Dios, porque nosotros, una vez que recibimos el Espíritu Santo, Dios nos ha dotado, nos ha dado herramientas para que le sirvamos. Pedro dice en el 1:25, vosotros también como piedras vivas, no piedras de tropiezo, sino piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer ¿qué? Sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de ¿quién? De Jesucristo. Somos un edificio espiritual donde Dios habita. Bueno, por eso nuestra vida y nuestro culto debe estar orientada a eso. Aquí no venimos a hacer una recocha pentecostal. No, aquí venimos a adorar a Dios. Y la oración debe ser santa y seria, porque lo hacemos es para Él, para Él. Y cada culto que hacemos, lo hacemos para su honra y su gloria. ¿Cuándo dicen gloria a Dios? Y hermano, hemos de velar y luchar porque no haya un solo culto en que no sintamos la presencia de Dios, sino que podamos sentir que Él se manifiesta en medio de nuestras alabanzas, porque de lo contrario no tendría razón de estar aquí toda una mañana si definitivamente Jesucristo no es glorificado. Pablo enseña a los Corintios en el capítulo 3, dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno, amén, destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. ¿Y qué es destruir el templo? El destruir el templo es hacer las cosas que no competen a santos. ¿Aló? O sea, usted tiene que vivir cristianamente. ¿En dónde? En el templo. Todas partes. En todas partes. Donde nadie te esté viendo. Usted puede creer que está solo, absolutamente solo, íntimamente solo. Ahí te corresponde ser santo. Porque eres templo de Dios. Pero si en medio de esa soledad usted decide hacer lo malo, entonces usted está haciendo cosas que no convienen a ese templo. ¿Está conmigo? Y el problema es que a Dios no lo podemos engañar. David dijo, si yo voy al cielo, allí estás. Si me meto en un submarino hasta lo profundo de la mar, allí tú estás. Así que no hay lugar donde nos podamos esconder a pecar. Dios todo lo sabe. Dios todo lo ve. Dios todo lo escudriña y todo lo conoce. Diga gloria a Dios. Yo no sé si para usted eso represente un problema o una bendición. Amén. Debe ser una bendición.
Hermanos, saber que donde yo estoy, Dios está ahí. Hermanos, eso es una vida. Imagínense que hubiera algún lugar del planeta, del universo, donde yo vaya y Dios no esté, y haya un aviso aquí, y aquí para allá Dios no está. ¿Tú te meterías? El diablo te coge y te devora un paso adentro y el diablo te destruye. ¿Sabe por qué todavía estamos vivos y de pie? Porque Dios está en todas partes. Sus ojos atentos, mirando, amén, sobre los justos. Y el Señor le dice al diablo: no toque a mis ungidos, no los toque, remeta con ellos, cuídate. Amén. ¿No le parece? Es una bendición. Donde usted vaya, ahí está Dios. Te ve, te oye. Gloria a Dios. Así que eso lo que nos hace es que nos facilita ser verdaderos hijos de Dios. Otra bendición es que gozamos por medio de Cristo, es que somos un templo donde mora Dios en el Espíritu Santo. No se alegra por eso. Usted, cada uno en particular tiene a Dios en su corazón. Aleluya, eso es grande, hermano. Eso es grande. Cada uno en particular tiene a Dios el Espíritu en su corazón. Por eso usted tiene que sentirse muy, pero muy orgulloso de ser hijo de Dios. Porque entre tanto que otros tienen al diablo, tú tienes a Cristo. Amén. Y entonces por eso el Hijo de Dios siempre está guiado a la verdad, siempre está guiado a lo bueno. El Hijo de Dios siempre está guiado a cosas santas, a cosas buenas. El Hijo de Dios no está pensando a qué hora se descuida el vecino para quitarle el celular. No, porque él no está guiado por el diablo, sino por el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo nos guía a toda justicia y a toda verdad. Alabanzas al Señor. Así que eso es lo que Pablo nos está diciendo con respecto a lo que somos, el edificio santo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Gloria a Dios. De esa manera entonces llegamos al capítulo 3 de Efesios. Capítulo 3, vamos a ver, hagámosle la introducción al capítulo 3. Es importante entonces recordar que cuando Pablo estaba hablando o está escribiendo esta carta, estaba preso en Roma. Amén. Esperando ser juzgado por Nerón. En la cárcel Pablo tenía algunos privilegios. Mire desde dónde nació el asunto de casa por cárcel. ¿Aló? ¿De qué eso no llegó? Mire, Pablo tenía casa por cárcel. Pablo llegó a Roma y a él se le permitió alquilar una casa. Amén. Y en esa casa Pablo estaba preso. Y en esa casa Pablo escribió la carta a los Efesios. Por eso Pablo entonces se consideraba un prisionero de Jesucristo. ¿Cuántos son prisioneros de Jesucristo? Amén. Nosotros somos esclavos voluntarios de Jesucristo. A mí el Señor me ha dicho 40,000 veces: si quiere, Rodrigo, vete. Vea, las puertas están abiertas, vaya y sin vergüenza esta noche. Y yo le he dicho: Señor, pero ¿a quién iré? Si solo tú tienes palabras de vida. Diga gloria a Dios. Diga gloria a Dios. Somos esclavos voluntarios de Cristo. Cualquier persona que estuviera en las condiciones de Pablo entonces se hubiera considerado esclavo de Roma. Pero Pablo, aún siendo preso, estando en esclavitud, lo habían llevado los romanos esclavo. Pablo entonces no se declara en la carta ni de los Efesios ni las otras cartas que escribió desde Roma, no se declara esclavo ni preso de Nerón ni preso de Roma, sino esclavo de Jesucristo, porque eso es lo que somos. Hermano, usted no le dé la gloria al diablo por nada del mundo. Dele la gloria a Dios. Cualquiera que sea la circunstancia, diga: esto que me está pasando es porque Dios permitió que me pase.
yo sé que mi Redentor vive. Amén. Jehová me lo dio, Jehová me lo quitó. Amén. No le dé la, porque hay cristianos que se acostumbran a la gloria al diablo. Hermano, pido oración, que es que el diablo me la tiene montada. No, usted está en Cristo. Amén. Y el Señor Jesús ya lo derrotó definitivamente. Gloria a Dios. Amén. El diablo está derrotado. El diablo está vencido. No se declare esclavo del diablo. No se declare víctima del diablo. Hermano, el diablo me la hizo esta semana. Sí, ¿qué le pasó? No, hermano. Si usted supiera, me rodeé por una falta arriba. No, Señor, usted es instrumento de Dios. Esto para su honra y su gloria. ¿Cuántos dicen amén? Así que declárese en esta mañana esclavo de quién? De Cristo. Y cuando usted se declara esclavo de Cristo, usted tiene ganas de servirle al Señor. Y aunque tenga 20 oficios en la iglesia, usted dice, hermano, ¿y hay algo más que hacer? Gloria a Dios. No. ¿Hay algo más que hacer? ¿Puedo hacer algo más para el Señor? Yo quiero servirle al Señor. Y puede llevar 50 años en la iglesia y sirviendo, y usted todavía pregunta, ¿hay algo que puedo hacer para el Señor? Porque eso es lo que somos esclavos de Cristo. Gloria a Dios. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Lo que ahora hago ya no lo hago por mi propia fuerza, ni por mi propio capricho, sino que el que está en mí hace las cosas. Cuando dicen amén. Así que nos quedamos ahí. Nos vamos a ir de esta escuela dominical pensando en eso. Soy esclavo de Cristo. Amén. Y los esclavos no hacen lo que a ellos se les da la gana. El esclavo hace lo que su amo le dice. Y el Señor les mandó a decir: sed santos, porque yo soy santo. Amén. Diga gloria a Dios. Diga gloria a Dios. Diga gloria a Dios. Aleluya.